La versión 2.8 nos abre paso hacia Honami, una ciudad suspendida en el instante de su destrucción, donde las voces del pasado buscan ser comprendidas y las memorias se aferran a su último latido. Aquí, en este paisaje detenido, descubriremos verdades que han permanecido ocultas, y mientras caminamos entre ruinas que aún recuerdan, el sendero hacia la High Road comienza a revelarse, trayendo consigo, por supuesto, muchas preguntas. Ahora deja que las palabras despierten y que el viaje comience. Nuestra historia comienza en Costa Negra. El sistema Tetis ha logrado expandir su biblioteca de características de frecuencia gracias a la gema del Trenodiano. Esta mejora le permite detectar señales especiales que antes pasaban desapercibidas, y entre estas nuevas señales han registrado una anomalía justo en la costa, suficientemente particular como para enviar a los portadores de la flor a investigarla. Después de todo, una frecuencia nunca antes identificada podría significar un descubrimiento importante. Mientras el Tetis realizaba este análisis, Shorekeeper logró detectar un mensaje fragmentado, y aunque su origen es incierto, el sistema ha conseguido extraer dos coordenadas altamente inestables. Una apunta a un lugar desconocido, y la otra conduce directamente a Costa Negra. Mientras las coordenadas inestables siguen generando incertidumbre, los rastreos realizados en la zona revelan un fenómeno desconcertante: la ilusión de una ciudad que comienza a materializarse sobre las aguas del archipiélago de Costa Negra. Esta aparición corresponde a una fisura que actúa como entrada hacia una esfera sonora desconocida, un límite que, pese a los intentos de varios miembros de la costa, se ha mostrado impenetrable. La propia estructura de la grieta parece rechazar cualquier forma de acceso o interferencia. La situación cambia únicamente cuando la rover se acerca para examinarla. En ese instante, una mano cubierta con un reloj deteriorado tan antiguo que el musgo invade en su interior, emerge desde la fisura y con un movimiento tan rápido como inesperado la arrastra hacia el interior de esa esfera sonora. Dentro de la fisura, la rover despierta en medio del caos. La ciudad está en ruinas, fragmentada y flotando en el vacío mientras aún continúa colapsándose sobre sí misma. A su alrededor, multitudes corren desesperadas, perseguidas por disonancias tácitas que emergen entre los restos, y más allá, las estructuras siguen desmoronándose sin control. Antes de que podamos reaccionar, una resonadora aparece, elimina a algunas criaturas y nos arrastra hacia un entorno completamente distinto. En este nuevo lugar, la ciudad ya no está sumida en el colapso, aunque sí muestra un deterioro profundo, como si el paso de los años y la naturaleza hubieran reclamado lo que queda de ella. Allí nos encontramos con personas que parecen más una ilusión que seres vivos. Pese a que conversan con normalidad, su apariencia y comportamiento hacen evidente que no perciben el estado lamentable de su ciudad, pues actúan como si todo continuara tal cual lo recuerdan. Durante la exploración conocemos a Namipom, un misterioso capibara que se presenta como el guardián de la ciudad, y que, según cuenta, cobró vida tras el lamento. También reaparece Chisa, la resonadora que vimos anteriormente. Ella nos explica que el lamento la arrastró al interior de esta ciudad hace aproximadamente 2 meses, y que este lugar se llama Honami, una antigua ciudad que fue destruida décadas atrás, y su estructura más emblemática era la Torre Neón, la mayor instalación de comunicaciones de la zona. Chisa nos explica que, según los registros, el lamento brotó de forma repentina desde la torre, borrando a Honami de Solaris y confinándola dentro de una esfera sonora. Desde entonces, el tiempo aquí quedó congelado en la época exacta en que ocurrió la catástrofe, atrapando a la ciudad en un ciclo interminable de sus últimos instantes. Las personas que hemos visto no son habitantes reales, sino reverberaciones residuales. Chisa las llama a los abandonados, sombras de lo que alguna vez fueron, incapaces de reconocer que están muertos. Continúan con sus rutinas, van a la escuela, esperan el autobús, revisan sus mensajes, pero en cuanto perciben que algo no encaja, su conciencia se quiebra y desaparecen pocos segundos después. Chisa ha estado buscando una salida desde el momento en que llegó, y basándose en sus observaciones, la Torre Neón parece ser la clave. Allí la frecuencia es notablemente inestable y muestra la fractura más pronunciada del lamento. Podría tratarse de su origen, o quizás de su punto final. El problema es que Chisa no puede acercarse,
pues al tratar de hacerlo el espacio se retuerce, se superpone y se distorsiona, y sin importar cuánto lo intentes siempre termina regresando al mismo sitio. Dentro de una cafetería que funciona como un refugio, vemos que en una de las estanterías destaca un reloj antiguo, cuyas manecillas siguen moviéndose a pesar de su deterioro. Chisa explica que lo dejó ahí una conocida suya llamada Sumika, quien sospechaba que el tiempo fluía de forma anómala dentro de esta sonora. Para comprobarlo, colocó relojes por toda Honami, registrando sus lecturas y anotando cada inconsistencia. Su teoría apuntaba a algo desconcertante. Cuanto más te acercas a la Torre Neón, más lento parece moverse el tiempo, y es posible que toda Honami esté experimentando un retraso respecto al mundo exterior. También hallamos fragmentos de ámbar, que Chisa reconoce como parte del fuerte de Sumika. Ese ámbar le permitía almacenar recuerdos o momentos, y dentro de cada fragmento encontramos notas que relatan lo que vivió desde que llegó a Honami. A través de estas memorias sabemos que Sumika llegó aquí por accidente. Mientras realizaba una investigación, una fisura oscura se abrió de manera repentina y la arrastró hacia Honami. Con el paso de los días, sus observaciones se volvieron más precisas, y en una de sus notas menciona que, durante el día 7, vio musgo creciendo bajo el cristal de su reloj. Aquello le reveló algo importante. Aunque la ciudad está atrapada en un bucle temporal, las plantas no se reinician, sino que crecen con normalidad, y fue la primera prueba clara de que el flujo temporal interno de la Sonora es distinta al del exterior. En otra de sus notas descubrimos que Sumika era miembro de Costa Negra, y que su intención era llevar a Chisa allí, pues reconoce que la resonadora aún no controla bien su fuerte, y que necesita ayuda para manejar sus habilidades. Su última anotación la sitúa dirigiéndose sola a la Torre Neón, convencida de que únicamente regresando a la Fuente del Lamento podría romper el bucle y pedir ayuda, pero después de entrar en la torre nunca volvió. Con la poca información disponible comprendemos que nuestra única pista real conduce a la Torre Neón, así que decidimos que nuestro objetivo es llegar hasta allí, pero antes necesitamos una frecuencia que comparta origen con la torre, algo que pueda servir como coordenada en medio de los espacios caóticos y superpuestos de la Sonora. Es entonces cuando Nami-Pom sugiere usar los anhelos de los abandonados, deseos inconclusos, apegos no resueltos que quedaron dispersos por toda Honami. Cada uno de estos anhelos posee una cualidad particular, son capaces de resonar con la torre, y gracias a ello pueden guiarnos hacia su verdadera ubicación dentro de este laberinto distorsionado. Mientras reunimos estos anhelos, nos cruzamos con el Fraxidus, portando dispositivos diseñados para detectar frecuencias. Un informe de investigación que logramos revisar revela que buscan expandir la esfera sonora y establecer control sobre ella. Sin embargo, Chisa sospecha que su intención va más allá. Cree que están utilizando esta sonora para estudiar la duración de cada episodio de Lamento y la manera en que ocurren las muertes, como si se tratara de un experimento para comprender mejor el fenómeno. Aún así, sus propósitos reales permanecen envueltos en incertidumbre. Cuando Nami-Pom consigue descifrar las coordenadas precisas de la Torre Neón, emprendemos camino hacia ella. A medida que ascendemos, volvemos a encontrar fragmentos de ámbar, los que Sumika dejó atrás como testimonio de su recorrido. En ellos registró los senderos correctos para avanzar, su desesperación por encontrar una salida y la sensación helada de cómo su calor corporal se iba desvaneciendo, como si algo dentro de la torre drenara toda la energía de quienes no pertenecen a ese lugar. Sus memorias culminan en un instante decisivo, su mano temblorosa extendiéndose hacia una fisura por el lamento, justo en el momento en que al otro lado logra ver a la Rover y a la gente de Costa Negra. Tras seguir sus pasos llegamos finalmente a la cima, donde logramos disipar los anhelos no cumplidos de los abandonados, pues al liberarlos de aquello que los retenía les permitimos por fin encontrar el camino a casa. Y así concluye nuestra historia en Honami, aunque no partimos solas. Chisa decide acompañarnos a Costa Negra, con la esperanza de aprender a controlar su inestable fuerte y también para conocer el lugar donde Sumika vivió y trabajó. Antes de continuar con nuestra historia, déjenme contarles un poco más acerca de nuestra nueva resonadora.
Chisa nació en una isla solitaria, completamente amurallada, y su poder de resonancia despertó cuando protegió a un compañero de clase que estaba siendo intimidado. Sin embargo, en su hogar los resonadores no eran bien vistos, los consideraban peligrosos, casi como bombas de tiempo debido a la dificultad de algunos para controlar sus habilidades. La ciudad mantenía una supervisión estricta sobre todo resonador, lo que fomentaba la discriminación y los prejuicios hacia ellos. Su escuela no era la excepción. Incluso sus propios padres sufrieron el rechazo indirecto de la comunidad solo por tener una hija resonadora, aunque tiempo después Chisa recibió una carta de aceptación de la Academia Fuego Estelar, ubicada en la región de la High-Roy. Aquello representó su primera oportunidad real de comenzar de nuevo, así que partió para estudiar allí, aunque solo alcanzó a completar su primer año. Y pese a haber pasado apenas 2 meses dentro de Honami, en el mundo exterior han transcurrido más de 20 años, un efecto directo del flujo temporal distorsionado provocado por el lamento. Ahora sí, retomando nuevamente nuestra historia, luego de unos días regresamos otra vez a Honami, y después de una pequeña celebración organizada por Chisa ocurre algo inesperado. Una parte de las frecuencias de la rover comienza a filtrarse hacia el exterior, como si algo desconocido estuviera intentando atraerlas. Esa fuerza provoca la aparición de una nueva fisura, un conducto inestable que parece conducir directamente hacia la High-Roy. Es aquí donde también descubrimos algo importante. La madre de Chisa se encuentra en esa región, por lo que ella decide acompañarnos cuando llegue el momento de ir hacia allá. Debido a que la grieta aún es inestable, Shorekeeper recomienda esperar a que se estabilicen las frecuencias antes de permitir que la rover atraviese aquella fisura, y aprovechando la situación nos habla un poco acerca de la High-Roy. Se trata de una región olvidada, cubierta de nieve la mayor parte del tiempo y casi deshabitada. Además, no cuenta con un centinela que guía a su gente, y bajo sus yermos helados se extiende la Academia Fuego Estelar, junto con numerosas instalaciones de investigación administradas por la Unión Intergaláctica, una alianza multinacional dedicada al avance científico y tecnológico en Solaris. Que por cierto, la rover fue estudiante de la Academia Fuego Estelar, pues Chisa encontró su tarjeta de identificación, la cual confirma que perteneció a esta institución. Y justo antes de que la historia cierre, una voz que solo la rover parece escuchar se activa desde un radio cercano. The universe has rejected us. Is this the answer you've been seeking? I hope to make you proud. I hope I haven't let you down.